Bueno, que el Señor bendiga. Vamos a empezar hoy la primera epístola a Timoteo. Y tenemos que tener en cuenta que la primera carta que estamos tocando, una epístola pastoral, porque hasta ahora fue dirigido a grupos de la iglesia, y esta dirigida a Timoteo es una carta personal y pastoral, vamos a decirlo, junto con Tito, y podemos decir también agregar la de Filemón. Esta carta tengamos en cuenta que fue escrita en el año 61 probablemente desde Roma, y en la primera prisión de Pablo. También Timoteo fue o llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. También recordemos que Timoteo es hijo espiritual de Pablo, porque Pablo lo instruyó en el camino, era como un hijo amado, un servidor, como él lo dice en sus epístolas. Y también Timoteo, su madre era judía, y su padre griego. Eso está en Hechos capítulo 16, verso 1, simplemente para tener en cuenta estos datos. Y bueno, vamos a comenzar del versículo 1. Va a hablar mucho de la doctrina, es un encargo que le deja de la palabra del Señor. Tengamos en cuenta que es la palabra de Jesucristo contra la palabra de la ley. Prácticamente esto se trata de la epístola, que enseñe la sana doctrina, siempre le encarga a Timoteo. Y dice así la palabra en 1 Timoteo 1:1 al 7. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Como te rogué que te quedase en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más que edificación de Dios, que es por fe, así como te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriéndose doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Bueno, vemos acá la palabra, vamos a tocar a partir de el 3 y el 4, como dice la palabra. Te rogué que te quedase en Éfeso, y dice: y te mandé a que no enseñen, dice, doctrina diferente. La doctrina que había sido implantada de Pablo es la palabra de Jesucristo, es el evangelio que predica, dice, pero nosotros predicamos a Jesucristo, dice en 1 Corintios, y a este crucificado. Entonces vemos que esa es la palabra que estaba siendo implantada y que ya había pasado el tiempo de la ley, y ahí es cuando se produce una contención, una controversia con los fariseantes, con los judaizantes que seguían la ley, todavía cumpliendo la ley mosaica. Pero vemos acá que Pablo invalida con el entendimiento que él tiene, que esto es simplemente sombra y figura de lo que se había de manifestar. Y dice acá la palabra, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables, que solo acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Entonces, edificación no le podía traer la ley, ¿no? Porque la ley no traía ni siquiera salvación. Entonces, edificados en la fe, en la palabra solamente de Jesucristo, es lo que iban a crecer espiritualmente, o sea, que iban a ser formadas su fe, porque iban a palpar lo que es el poder de Dios. La salvación, la liberación, el sentirse bien, y todos los frutos espirituales iban a ir creciendo interiormente. Pero como dice acá la palabra, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Esto se está refiriendo justamente a la ley. Y fábulas, simplemente quiero dar la definición, porque muchas veces uno no sabe lo que quiere decir fábula. Y fábula es, por ejemplo, un relato, una composición literaria, que deja una enseñanza o una moraleja, vamos a decir. Entonces siempre la fábula en sí te va a dejar una enseñanza. Y vemos que los relatos bíblicos
en tiempo antiguo, siempre dejaban una enseñanza, ¿no? De que hay que seguir a Dios para que nos vaya bien, y bueno, entonces dejaban toda una enseñanza. Y bueno, a ese tiempo se está refiriendo, por ejemplo, dice acá la palabra, de fábulas y genealogías interminables. A ver, genealogías interminables, ¿qué se puede decir de genealogías interminables? Yo lo voy a resumir así y no voy a dar versículos porque simplemente tenemos que ir a la Biblia cuando dice, dice Adán engendró a Abel, y a Noé, y así sigue. Es el árbol genealógico. Entonces esto estaba escrito en la ley. Vemos que también cuando da la genealogía de Jesucristo, ustedes lo pueden ver en, creo, no sé si en Mateo o en Juan, capítulo 1, que lo nombra, dice, y al final de todo, Jesucristo. Bueno, y Adán, y así va nombrando hijos después de Ruth, Booz, va nombrando Isaí, va nombrando David, y va nombrando todo la genealogía de Jesucristo. Bueno, en sí era lo que aprendía de boca en boca, porque esa tradición iba de boca en boca en ese tiempo. Era difícil, primeramente, tengamos en cuenta, no todos sabían leer. Digamos que esto era, solamente en el entorno de los escribas eran los que sabían las escrituras y sabían interpretarlas y sabían la ley, ¿no? Vamos a decirlo así. Y tengamos en cuenta que en ese tiempo no había colegio como ahora. Directamente la gente se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, los medios de vida, oficios para poder sustentarse. No, por favor, la puerta si podés cerrar. Entonces no había nada de eso, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que la tradición mayormente se formaba oralmente, entonces iban contando, y después estaban los escribas, los profetas, los estudiosos que leían, o sea, estudiaban los rollos, y digamos que los primeros escritos tal vez fueron tallados en piedra o en arcilla, como en ese tiempo las tablillas de arcilla. Dice que se tallaban y, bueno, ahí se escribía, ¿no? Después ya vinieron los papiros, que se escribían en pergamino. Y, bueno, así fue corriendo esta tradición, pasando de boca en boca también oralmente. Y, como dice acá, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación. Entonces siempre disputas, ¿por qué? Porque uno pensaba de una manera y otro pensaba de otra. Ustedes fíjense en la escuela solamente entre los judíos. Está la de los fariseos, la de los saduceos, después había diferentes ramas y cada uno con su entendimiento. Y los fariseos solamente tenían, creo que a partir de ahí tenía su rama de 5 divisiones, podemos decirlo así. Entonces, cada uno con su interpretación, y no es revelación de Dios en sí, porque era una suposición, era lo que calculaban, era el entendimiento de hombre que tenían, pero no una revelación pura de Dios. Por eso, después se generan las diferentes interpretaciones. Entonces, esto es lo que acarrea disputa, dice, más que edificación. Y teniendo en cuenta la palabra de Jesucristo y la palabra de los fariseos, de los judaizantes, ahí también había un punto en conflicto, ¿no? Uno que dice que sí, es el Salvador, otros que dicen que no. Entonces ahí se genera la disputa. Entonces este es el propósito, simplemente ya cuando la ley queda atrás y hay una interpretación de hombre, solamente acarrea una disputa, una discusión que no edifica en nada al ser humano. Y como dice acá la palabra, de las cuales, desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería. La vana palabrería, ¿qué podríamos decir? La vana palabrería representa la ley, y vano es cuando no deja ningún provecho en sí. Y dice, queriéndose ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra, eran ciegos y era de ciegos. O sea, toda la interpretación ellos mandaban a cumplir. Por ejemplo, el lavamiento, cuando habla de mandamientos de hombre, ellos daban una forma literal, que se tienen que lavar las manos, pero no están entendiendo que es tal vez una figura del tiempo que iba a venir, ¿no? El lavamiento, el lavarse las manos antes de comer, que representa la limpieza de nuestra alma,
cuando vamos a participar de nuestra comida espiritual. Pero en sí fue un mandamiento de hombre también eso, porque no estaba escrito en la ley, más bien ellos, vamos a leer más adelante, es lo que como mandamiento de hombre lo sacaron, ¿no? Entonces vemos acá la palabra. En Primera de Timoteo 4:6. Primera de Timoteo 4:6, 7 y 8. Vamos a tocar los versículos más importantes para más o menos poder ubicarnos. Primera de Timoteo, dice así la palabra: si esto enseña a los hermanos, será un buen ministro, nutrido de la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y después dice, esto es lo que quiero tocar: desecha las palabras profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Vemos acá la palabra, desecha las fábulas profanas. Fábula, ya habíamos dicho, es como una enseñanza, un relato que deja una moraleja, una enseñanza en sí, pero dice, desecha estas fábulas profanas. Y profana lo que quiere decir es que no sirve para lo sagrado. Es algo profano o con los fines sagrados, no te sirve. Entonces, nuestra relación con Dios no consiste en seguir la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque ya no sirve esa fábula, esa moraleja que dejó en una enseñanza. Esto no tiene provecho alguno para nosotros. Eso es lo que está diciendo. Nos sirve para llegar a la relación con Dios. La ley nos sirve para llegar a la relación con Dios. Entonces, dice acá la palabra, profanas y de viejas. Y de viejas hay dos formas de traducir, porque venía oralmente, y era un cuento como viejo, podemos decir. Y a eso yo lo que quiero apuntar más, una fábula profana y vieja. Eso es lo que más o menos da a entender. Algunos dicen cuentos de abuelita, pero a ver, decir vieja en ese tiempo aún mayor representaba como, a ver, una falta de respeto, ¿no? Ustedes ven que en un versículo dice la palabra del Señor, delante de las canas te levantarás. Y eso es un significado o una figura de respeto. Cuando pasaba un anciano, ellos estando o haciendo cualquier cosa, estando sentados, ellos se tenían que levantar como un porte de reverencia. Entonces vemos que había un respeto hacia el anciano en sí. Por eso no es para mí correcto decir cuentos de abuelitas, sino que esta fábula, como dice, desecha las fábulas profanas y cuentos viejos o cosas que quedaron viejas, obsoletas. Y dice, ejercítate en la piedad. Y la piedad, como dice en otra versión, es una vida de santidad, una vida de devoción religiosa, de relación con Dios. Entonces, en eso nos tenemos que ejercitar, porque la palabra dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces tenemos comunión con Dios mediante la santidad, y eso es lo que tenemos que ejercitar. Nuestra limpieza todos los días, el tomar la cruz, el confesar nuestro pecado, para tener una comunión con Dios. Y esto debe ser un ejercicio diario para que descanse nuestra alma, para tener comunión con Dios y desechar simplemente palabrerías. En ese tiempo vamos a llevarlo, que era un punto en conflicto en sí, una discusión en sí, pero ¿qué pasa? Eso ya había pasado y no servía para nada, o no tenían provecho los que lo seguían, porque no daba salvación, no hay cambio de vida, no hay liberación, no hay transformación, tampoco comunión con Dios. Amén. Y dice acá la palabra, en 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Vemos que ahí apunta a la ley. ¿Cuál es el ejercicio corporal? Ya se había tocado varias veces. El ejercicio corporal para poco es provechoso. No está diciendo vamos a correr. Está diciendo acá el ejercicio corporal es privarse, por ejemplo, de alimentos, como hacían los judíos, por ejemplo, de ciertos alimentos, o por ejemplo, cuando hacían el ayuno. El ayuno ellos se privaban de alimentos, no comían por varios días, oraban. Bueno,
La cuestión es que, por ejemplo, eso representa el ejercicio corporal. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra también, ellos en un versículo también lo dice, de las epístolas, dice, en duro trato con el cuerpo. Vemos así. Duro trato con el cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos se pondrían, ¿qué? Cuando mostraban su luto, ropa áspera, dice, ¿no? Ropa de luto, dice que se vestían. Y era una prenda negra y áspera por dentro que era molesta, incómoda y prácticamente era como decir, ¿viste cuando tenés, cómo puedo decir? Como espinas, no, a ver, es como que te metan adentro y estén todo lleno de puntitas de alambre, así que te molesta. Bueno, eso era lo que hacían los judíos. Entonces había muchas cosas así que ellos castigaban su cuerpo, hacían sufrir, se privaban de alimento, no comían por varios días, se privaban de tipos de alimentos como por ejemplo el cerdo que no podían comer, además un montón de cosas así. Pero era toda una cosa que representaba la disciplina para el cuerpo, pero no para el alma. Entonces dice, y duro trato con el cuerpo. Entonces, este ejercicio corporal, como dice acá, para poco es provechoso, o sea, para nada. Pero la piedad, dice, la vida religiosa, la vida en santidad, como dice acá, tiene promesa no solamente en esta vida presente, sino en la venidera. Y ahí es cuando está dividiendo dos tiempos, cuando dice, esta vida presente, sino en la venidera. Entonces, vemos, lo podemos dividir por dos tiempos, pero también nosotros tenemos ahora liberación. Si vamos a tomar vida presente por ahora, ¿qué obtenemos? La liberación, la salvación. Y en la venidera, después de esta vida, vamos a decir, seguimos, ¿no? Pero yo siempre lo tomo esto por dos tiempos, porque la vida presente representaba un antes y un después. Entonces, un antes y después de la crucifixión. Entonces, cuando está diciendo, ellos tenían la promesa de salvación por la fe en Jesucristo cuando se había de manifestar. Pero después que se presentó Jesucristo, ya había una vida venidera, esa vida del reino, como muchos dicen, el reino de Dios, que está entre vosotros. Entonces, ahí iban a vivir ya eternamente, donde ese cielo nuevo y esa tierra nueva iba a ser instalado. Y como dice acá la palabra, en 1 Timoteo 6, 3, Primera Timoteo 6, 3. Amén. Dice así la palabra, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, que es conforme a la piedad, a una vida de devoción religiosa pero verdadera, santidad, que significa la comunión con Dios, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen pleitos, envidias, blasfemias, malas sospechas. Entonces, yo tomaba esto, solamente se generaba discusión por cuanto a entendimiento, y no edificaban a nadie, y no traían provecho. Entonces dice acá, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman a la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y bueno, disputas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Por qué? Porque no se les reveló el Cristo en sí. No se les reveló. Entonces seguían con las cuestiones de la ley. Entonces tenían un entendimiento privado de la verdad, o corrupto, como dice también, que toman a la piedad, o sea, la vida religiosa, a la vida santa, como una fuente de ganancia. Como una fuente de ganancia. Pero fíjense que en el 6, como aclara acá, y esta es la versión que tengo, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Entonces, está diciendo, es verdad que la vida religiosa te trae bendiciones en esta vida, ¿no? Los bienes materiales en esta vida. Pero no debemos hacer de la religión un fin como lo estaban haciendo los fariseos. Ellos querían llegar a la riqueza por medio de la religión. Y en eso estaban errados, porque uno tiene que seguir lo correcto, lo que es de Dios, lo que corresponde, no por obtener dinero,
sino que lo tiene que hacer porque es correcto. Entonces cuando hacemos cuando es correcto, lo hacemos cuando nos vamos humillando, cuando vamos confesando y sabemos que la palabra del Señor dice así y es verdad lo que quiere nuestra limpieza, entonces porque obramos según la palabra del Señor, es lo que va a traer bendición. Pero no apuntemos a que vengo como muchas veces, digamos, por ignorancia muchos lo hacen. Y cuando estoy diciendo por ignorancia, ¿qué digo? Porque muchos, o algunos, en un tiempo, venían, a ver, ¿cómo lo puedo decir sin ofender a nadie? Vienen para no ser castigados, porque quieren que le vaya bien económicamente, porque no quieren sufrir enfermedades. Entonces, ahí ya está como una fuente de ganancia instalada la religión. No voy a la casa de Dios porque si no Dios me va a castigar. ¿Es para que no te venga el mal o porque tenés que hacer lo correcto según la palabra lo dice? Entonces ahí es cuando nosotros mismos apuntamos mal, ¿no? Cuando no porque Dios me va a castigar, no porque después me va a ir mal en el trabajo, no porque no voy a tener plata, no porque se va a enfermar mi hijo, no porque se me va a destruir el matrimonio. Y eso está mal. Eso está mal. Nosotros debemos seguir a Dios porque es lo correcto según la palabra de Dios. Y eso es lo que va a traer la bendición, como acá lo explica. En efecto, es un medio de ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y digo, contentamiento ahí se está refiriendo. No seas codicioso, no siga la religión o el camino de Dios por obtener riquezas, bienes materiales. Más bien vos tenés que hacer lo correcto, lo que te pide Dios, la humillación, la limpieza de tu alma, porque es lo que corresponde. Entonces ahí primeramente va a venir la paz, y cuando viene la paz, la tranquilidad, la comunión con Dios, entonces las bendiciones vienen solas. Dice la palabra en Salmo 23:7, tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ¿no? Entonces cuando dice así, es que si vos seguís a Dios, y Jehová es tu pastor, como dice, y nada me faltará, porque eso dice al comienzo del Salmo 23, entonces eso es lo que va a traer bendición para vos. Pero me seguirán, dice, todos los días de mi vida. ¿Pero qué seguimos nosotros? O nos siguen la riqueza, o nosotros seguimos la riqueza. Y es cuando está mal. Cuando nosotros queremos seguir la riqueza y queremos alcanzar la riqueza, en lugar de seguir a Dios, alcanzar la comunión con Dios, para que el bien o la bendición vengan atrás nuestro. Vemos que bastante diferente lo que es la religión bien entendida. Tengo que humillarme porque es lo que corresponde. Es lo que corresponde para sentirme bien, pero no ser codicioso. Entonces ahí también van a venir las bendiciones del Señor. Pero vemos que justamente los fariseos, como dice acá, toman como fuente de ganancia la piedad, la religión, el camino de Dios. Eso está diciendo. Entonces vemos que esto lo cumplían y se acomodan hasta la ley para que ellos tuvieran esa ganancia que no le correspondía. O sea, a ver, lo vamos a leer en Marcos 7:6 para poder entender lo que es mandamiento de hombre. Esto está escrito en Marcos 7:6. El corbán, que significa todo lo consagrado para Dios o dedicado para Dios. Mirá lo que dice Marcos 7:6. Dice así la palabra. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó el profeta Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Como doctrina, como enseñanza de Dios, mandamientos de hombre, dice. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de hombre, o la tradición de hombre. Los lavamientos de los jarros, vemos acá, mandamiento de hombre. Y de los vasos de beber. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mandamiento de hombre, tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán,
que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas otras cosas hacéis semejantes a esta. Vemos, ¿por qué? Porque lo consagrado, lo corbán, para Dios, ¿a dónde iba a parar? Al templo. Entonces, ¿quién obtenía la ganancia ahí? Los fariseos. Entonces se armaban la ley para eso. Entonces, fuente de ganancia. Vemos acá, tradición de hombre. Cómo invalidaban el mandamiento de Dios con la tradición, con la forma de interpretar, con la forma de poner un mandamiento de hombre para sacar su beneficio. Y esto es lo que hacían para tener la fuente de ganancia, como dice acá la palabra. Y vamos a Efesios 4:14. Vemos a Efesios 4:14, vemos que justamente esto es lo que acusa a Pablo a los judaizantes o farisantes también. Vemos cómo se apartaban de la verdadera religión, que es humillación, que es limpieza. Esa es la comunión con Dios, el rendir culto a Dios, nuestra alma, alabanza a Dios, pero eso lo vamos a hacer cuando nos humillamos. Vamos a cumplir la palabra de Dios, vamos a sentir en nuestro interior, y eso es lo que quiere Dios que sintamos. Dice así la palabra, Efesios 4:14, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vemos acá la palabra, que ya no seamos niños fluctuantes, dice. Entonces, para esto debemos aprender la palabra, la doctrina de la piedad, la palabra de Jesucristo, para invalidar la palabra de la ley, porque decimos, bueno, no tenemos hoy contención contra fariseos, saduceos, al menos los cristianos, en este tiempo y acá dentro de la iglesia, pero sí la forma de cumplir la religión o querer poner en práctica algunas cosas por mal entendimiento, la queremos seguir cumpliendo. Entonces no podemos invalidar nada si no tenemos doctrina o entendimiento. Vemos en el caso que, como se sentó una vez un joven acá, decía que no comía cerdo porque eso estaba escrito en la palabra. Pero estaba en la palabra de la ley, sí está. Pero lo que pasa es que, como yo lo explicaba, esa palabra ya no corre para nosotros, porque la ley no es para el gentil, como dice en Hechos, creo que está en el 15 y en el 21 también, sino que eso es para el judío. Y eso es algo que ya pasó, como dice en Hebreos capítulo 6, creo que está, dice que es sombra, figura de lo que había de manifestarse. Entonces, sombra y figura de Cristo. Entonces ahora ya tenemos lo real. Y cuando dice sombra y figura de Cristo, está diciendo sombra y figura de la realidad. Entonces, si hay una realidad, ¿por qué debemos apegarnos a una sombra? Si la realidad es Cristo. Entonces, cuando dice sombra, es porque es la sombra de Jesucristo. O sea, Cristo es realidad y la sombra no es lo real. Y la ley venía a cumplir simplemente el reflejar su gloria, el reflejar la realidad, el contar, pero no era una realidad, ellos estaban viendo una sombra simplemente, pero no la realidad, y ahora ya tenemos la realidad, el cara a cara. Entonces vemos que esto ya se cumplió, como dice acá la palabra, no sean niños fluctuantes, dice, inestables, fluctúa tu fe, y dice, llevados por doquiera viento de doctrina. Doquiera viento de doctrina por estratagemas de hombre, o sea, estratagema, que quiere decir plan tramado con inteligencia. Dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Más o menos lo mismo, artimaña, es plan astuto o moverse con astucia. Y dice, sino siguiendo la verdad en amor. Y otra palabra dice así, manteniendo la verdad, pero con amor, crezcamos interiormente. Manteniendo la verdad, pero con amor. Porque muchas veces, es verdad, nos mantenemos en una posición, pero no hay amor. O sea, lo defendemos porque tenemos un entendimiento, pero interiormente, ¿qué pasa?
hay un odio, hay una ira, hay un enojo. Y también esto era cuestión de los fariseantes. ¿Por qué? Porque ellos supuestamente hablaban del amor de Dios, pero ellos eran perseguidores también de los cristianos. Y los castigaban, y los apedreaban, y los mandaban a matar, todo en nombre de Dios. Y vemos como el relato de Pablo lo dice. El relato de Pablo le dice que él lo hizo en ignorancia, pero dice que perseguía a los cristianos, dice. Y los llevaba a la cárcel, y los castigaba, y los obligaba a blasfemar el nombre del Cristo, dice. Entonces vemos cómo se presentaba ese espíritu inmundo que le traía un engaño. Le traían engaños y tenían sentimientos amargos. Y Santiago mismo dice, en cuanto al trato entre hermanos, y hermanos, ¿por qué dicen hermanos? Porque entre judíos se consideraban hermanos. Entonces dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, dice en el 3:13, no os gastéis ni mintáis contra la verdad. Porque, dice, esa sabiduría es animal, terrenal, diabólica. Entonces no es de Dios el odio, la contención. Y vemos que esos espíritus eran los que invadían a los fariseos. Eran celosos supuestamente de la ley, pero perseguían, mataban, odiaban a los cristianos. Y como dice acá la palabra, doquiera, dice, en el 4:15, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vemos acá la palabra y habla de un crecimiento interior. El crecimiento interior de la paz, de la fe, del gozo, la alegría. Entonces, cuando más tenés enseñanza, cuando más te vas humillando, cuando más conocimiento tenés, justamente ya no vas a ser niño fluctuante, sino que vas a crecer. Porque en la niñez habla de algo chiquito. Y cuando dice crecimiento, está diciendo, lleguen a una madurez espiritual, a una adultez espiritual, para poder defenderse. Un niño, vemos, si vos lo largás a la medianoche en la calle, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se va a defender? O sea, va a tener primeramente miedo, pero contra un ladrón, ¿cómo se defiende? Contra el peligro, ¿cómo se defiende? No se puede defender. En cambio, una persona adulta tiene la capacidad, tiene la fuerza, tiene el coraje suficiente como para defenderse. Entonces, habla de un crecimiento de sí para que podamos presentar defensa a la palabra de Dios. Amén. Y dice acá Tito 1:9. Tito 1:9. Tito 1:9. Dice así la palabra: retenedor de la palabra tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. A los que contradicen, dice, retenedor de la palabra fiel, o sea, cómo ha sido enseñada, estrictamente cómo ha sido enseñada, punto por punto cómo ha sido enseñada. ¿Y nuestra palabra cuál es? La palabra de la cruz, de Cristo crucificado, del perdón de pecado. Y nosotros nos humillamos, pedimos perdón para que el Señor haga la obra en nosotros. Y esto es lo que debemos retener. Y vamos a retenerlo solamente cuando hay humillación, porque si no uno se aleja de la verdad. Cuando se aleja de la humillación, se aleja de la cruz, se aleja de la palabra, se aleja de la forma, porque hay un desacuerdo. Pero para esto el Señor nos llama a humillarnos, a pedir perdón, a confesar nuestros pecados. Y como dice, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Exhortar con sana enseñanza, o sea, una enseñanza sana, pero también una exhortación ¿a quién? A los que contradicen. Entonces, vos vas a enseñar la verdad, pero también a los que contradicen. Si hay dudas, si se presenta un cuestionamiento, vos vas a poder invalidar ese error, convencer con su argumento, ¿no? Porque todos creo que utilizamos la palabra de Dios, pero lo que pasa que la mayoría la usan mal. Entonces, como dice la palabra, que toda la palabra es útil para enseñar, para instruir y para redarguir, ¿no? Redarguir. Y cuando dice redarguir, ¿qué está diciendo? Está diciendo, redarguir es invalidar su error a partir de lo que él está presentando, o esa persona, como versículo. Entonces, cuando está mal interpretado, no es así, hermano. Está sacando de contexto, la cuestión era así, y esto habla de esto, y le invalidamos el error a través
de su argumento, pero nosotros se lo damos vuelta. Invalidamos ese argumento que tiene, pero con la enseñanza de la palabra, con el conocimiento. Y dice la palabra mismo, dice, con tus conocimientos me has hecho más sabio que mis enemigos. Entonces vemos que la palabra, la sabiduría, el buen entendimiento lo da Dios y te va acomodando enseguida, ¿no? Porque cuando hay humillación, hay limpieza, lo que va a morar en la palabra. Y cuando habla una cosa, enseguida automáticamente el Espíritu Santo te acomoda la palabra. No, esto es así, y ya tenés todos los versículos como para invalidarle el error. No es cuestión de que querer sacar un librito. A veces, bueno, uno lo tiene porque tiene mala memoria, pero vemos en el tiempo de mi mamá, simplemente vamos a llevarla a eso. Como mi mamá dice, y agarra y cuando le escuchaba, sí, esto está bien lo que decís, pero... Y empezaba a sacar y dice, esto quiere decir esto. Y sin contenderle le estaba enseñando la palabra tal como era enseñando. No le decía, no estás equivocado. Simplemente le iba enseñando lo más, le iba dando la profundidad. Y al final esa persona que venía a contender o que venía a hablar, se daba cuenta que no sabía nada. ¿Por qué? Porque justamente el conocimiento de una persona crecida espiritualmente va a invalidar muchas artimañas. Y como dice 1:14 de Tito, no atendiendo a fábulas judaicas, acá le llama fábulas judaicas, vemos cómo la aclara bien lo de la ley, ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Fábula judaica, ¿por qué? Por la ley mosaica lo dice, ¿no? Y mandamiento de hombres, todo lo que habían dado como mandamiento los judíos en sí, y que quedó por tradición eso. Entonces ellos practicaban el lavamiento y le dice... si ustedes lo pueden leer antes, Marcos 7:6, pero antes, dice, tu discípulo dice, no se lavan las manos antes de comer. Y le dice, todo lo que, dice, entra en la boca del hombre no contamina al hombre, sino que lo que sale de adentro, dice, es lo que contamina al hombre. Queriendo decir, no tiene nada que ver ese lavamiento, sino que el pecado está en el hombre mismo. A ver, por más que te laves las manos no quiere decir que esté limpio tu corazón. Entonces, a ver, la verdadera comunión es humillación, la limpieza del alma, y le está interpretando ahí ya lo que ellos pusieron como mandamiento. Pero justamente, como dice acá la palabra, no atiendan, no hagan caso a fábulas judaicas ni mandamientos de hombre, porque estos traían todos los judíos por tradición. Entonces, como ya lo he leído en Marcos, esto quedó en mandamientos de hombre por un lado y fábulas judaicas. Y fábula quiere decir una enseñanza que deja una moraleja o como dije, una historia, podemos decir, no, una historia no, como lo había dicho primeramente. Bueno, acá lo tengo anotado, un relato, ahí está, un relato, un escrito que deja una enseñanza en sí. Pero dice, judaica, ya esto no sirve. Esto ya pasó, como dice la palabra de Dios, y vemos acá en Tito 3:9, vamos a leerlo, Tito 3:9. Es bueno anotar estos versículos, nos va dando conocimiento, nos va abriendo un poquito la mente, y dice así la palabra, 3:9, dice, pero evita cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, que son vanas y sin provecho. Acá dice vanas y sin provecho. Vemos cómo va invalidando eso, evita, dice. Cuestiones necias, evita la palabra de la ley. Dice, evita genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, dice, que son vanas y sin provecho. Entonces, una discusión en sí, ¿te va a dejar provecho? Dice, no entres en discusión, no le hagas caso. No escuches, simplemente, no le des valor, no le des importancia. Y como dice acá la palabra, 3:10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Por qué? Porque había muchos en ese tiempo que se metían en la iglesia de Dios, se metían entre hermanos cristianos, y ¿qué pasa? Llevaban la ley judaizante y causaban divisiones. ¿Por qué? Porque tenían un cierto entendimiento, un cierto apego a la ley de Moisés. Entonces, como vemos que en el libro de Hechos mismo lo relata,
cuando dice que algunos que salieron de nosotros, a los cuales nosotros no mandamos, llevaron la ley y decían que esto mismo decían, si no circuncidáis conforme a los ritos de Moisés, no podréis ser salvos. Entonces todo esto generaba una duda en cuanto a la palabra de Jesucristo. ¿Me tengo que circuncidar conforme a la ley de Moisés o tengo que seguir el camino de Jesucristo? Y había toda una mezcla, producía confusiones, pero en otros directamente ni siquiera mezcla, directamente lo llevaba al judaísmo puro. Entonces vemos cómo le traía, en cuanto al camino de Jesucristo, le traía esa duda, y esto es lo que podía ser muy nocivo para los creyentes, en cuestión de que se venía apartando del camino de Jesucristo, y los pocos que podían ser salvos en ese tiempo, después prácticamente a futuro, pasando las generaciones, se iba a perder la palabra de Jesucristo y iban a seguir la tradición de Moisés. Entonces la muerte de Jesucristo iba a ser en vano. Entonces esto es lo que quería evitar Pablo, y como dice acá la palabra, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Por qué? Porque el que vive, dice, el que vive de la ley, o sea, el que sigue la ley tiene que vivir por ella, dice. Y el que ofendiera en un punto de la ley se hace culpable de toda ella. Y vemos como, no me acuerdo dónde me enseñaron una vez, que la ley, cuando se rompe un eslabón, es como una cadena. Se rompe un eslabón y ya no te sirve la cadena, ¿no? Entonces se viene abajo, así. Como un eslabón, por ejemplo, de la cadena de la bicicleta. Se te rompe un eslabón y ya no puedes andar en bicicleta. Es lo mismo. Entonces, ofender en un punto de la ley te hace culpable de toda ella. Entonces es culpable de su propio juicio. ¿Por qué? Porque queriendo cumplir la ley, se halla culpable porque no la puede cumplir. Pablo mismo dijo en Romanos 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces hay una ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente. Entonces hay algo interior más fuerte. Pero ¿con qué lo vamos a vencer? A través de la fe en Jesucristo, a través de pedir perdón, de confesar nuestro pecado. Para eso tenemos el sacrificio de Cristo, para destruir todo el pecado ahí, para llevar de todas las cargas de Jesucristo, todo lo que tenemos pidiendo perdón. Entonces ahí va a haber una transformación y ahí vamos a poder cumplir la verdadera ley. Todo lo que Dios manda, porque la ley es santa en sí, pero el hombre que es carnal, es vendido al pecado y no la puede cumplir. Y lo vamos a poder cumplir cuando confesamos nuestro pecado. Y cuando digo confesamos nuestro pecado es que estamos poniendo la fe en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque justamente en la cruz del Calvario destruyó. Y yo cuando le llevo las cargas, estoy diciendo, Señor, perdóname de este pecado, de este y de este. Estoy poniendo la fe en su sacrificio, en que Él es el Salvador, en que no puedo salvarme de otra manera, porque el que murió en la cruz es el que venció al pecado. Entonces estoy poniendo mi fe ahí, a través de entregarle todas mis cargas, todos mis pecados, y justamente ahí se destruye mediante el sacrificio de Cristo. Esa es la fe que tenemos. Entonces creemos que el que murió en la cruz llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, como dice la palabra, y entonces ahí nos hace libre. Amén. Y dice así la palabra en 2 de Juan 1:7. 2 de Juan 1:7 dice así: pues muchos engañadores han salido en el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Vemos, el que predica la ley, ¿qué es? Un engañador, un impostor, como dice acá la palabra, y un anticristo. ¿Por qué? Porque se levanta contra el camino de Cristo. 2 de Juan 1:7. ¿Vemos quién es el anticristo? Dice muchos, no es solamente uno, muchos, dice la palabra. Y cuando se habla de anticristo en este tiempo, ¿de qué se habla? El anticristo. No, los anticristos son muchos. Y son todos los que se levantan contra Cristo. Eran los mismos judíos. Han salido de nosotros, pero no eran de nosotros, dice la palabra. Y vemos que, dice, ese es el espíritu engañador y el anticristo. Se levanta contra el camino de Cristo, persiguen el camino de Cristo. Quieren eliminar el camino de Cristo. A ver, cuando murió Cristo en la sepultura, ¿qué hicieron los judíos?
Pagaron a los soldados. ¿Para qué? Dice, cuando le contaron que había resucitado el Cristo, que no se revele eso. Le pagaron para que digan que vinieron sus discípulos y se los llevaron, estando nosotros dormidos. ¿Cómo lo vieron? No sé, porque estaban dormidos, pero se los llevaron. Vemos cómo muchas veces las mentiras tienen patas cortas, como dice. Vinieron sus discípulos, se los llevaron estando nosotros dormidos. Si eran soldados, primeramente iban a poder impedirlo. Y segundo, estando dormidos, jamás puede ver que se lo estén llevando los discípulos. Amén. Entonces vemos que ellos justamente se levantaban contra el Cristo, contra el camino. Vieron su misma resurrección, palparon, o digamos que los mismos soldados le contaron, pero ellos aún así se levantaron contra el camino de Cristo y son anticristos. Y como dice acá la palabra, en 2 de Pedro 1:16. Dice así la palabra: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice, no hemos dado a conocer, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Fábulas artificiosas, o sea, la salvación no se manifestó con la ley. Nosotros mediante la enseñanza de la ley no le dimos a conocer el camino de la salvación. El camino de la salvación viene por Jesucristo, dice, siguiendo fábulas inventadas, artificiosas, que quiere decir un invento. Fábulas inventadas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El poder de Dios, nosotros mismos lo vimos, lo palpamos. Y eso es lo que estamos enseñando, dice acá Pedro. Y en el 17 dice así: pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esa voz escucharon. Esa voz palparon, esa voz sintieron. Entonces así también, en nuestro interior, tenemos que sentir lo mismo. Ahora, vos fíjate que habla de una voz. ¿Y por qué no de una figura de ver? Habla de una voz. ¿Por qué? Porque habla de sentirlo. Entonces así también nosotros en nuestro interior sentimos. Cuando se predica la palabra de Jesucristo y practicamos la humillación y pedimos perdón de nuestro pecado, ¿qué hacemos? ¿Qué sentimos adentro? ¿Sentimos el cambio? ¿Sentimos el descanso? Por eso pone acá justamente la enseñanza, o lo dice así en esta expresión, de una voz, y no solamente con la vista. Porque la vista no quiere decir sentir, pero el sentir, el escuchar, es decir, nosotros lo escuchamos. A nosotros se nos ha sido revelado. Entonces, tuvimos el oído circuncidado. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de oído circuncidado? Los sacerdotes en ese tiempo llevaban el oído circuncidado, diciendo, estoy limpio, estoy santo. Cortadura de la vieja creación. Entonces tenían cortada una parte de la oreja, entonces la circuncisión. Entonces, un alma libre de pecado. Entonces esa era la que palpaba, representando la imagen del Hijo en santidad, del Hijo en relación con el Señor, representando también al mismo Cristo, pero es como Él ve la gloria de Dios, como Cristo vio la gloria de Dios, así también acá como